El pasado 21 de junio del 2021 conversé con el maestro Juan Carlos Colmenares Zuleta por medio de un live streaming aquí en nuestro canal Sociedad con el marco de la conmemoración del Día del Abogado sobre la circunstancia de la declaración sustitutiva del impuesto sobre sucesiones ante el CENIAT y el temor que existe entre los usuarios sobre las multas que incurrirían si realizan más de una declaración sustitutiva. Dicho temor se hace patente porque el vigente Código Orgánico Tributario establece una multa de 50 euros para quien incurra en esta irregularidad y los funcionarios fiscales al momento de la recepción de documentos detectan errores o faltas en el contenido de la declaración y obligan al contribuyente heredero a sustituir tal declaración. Este hecho no ocurre ni una ni dos, sino varias veces inclusive. En vista de ello, en nuestro TIC de hoy vamos a tener una masterclass donde vamos a ver de forma práctica cómo se debe hacer una declaración sustitutiva electrónica ante el portal web del CENIAT. No te vayas porque el tema promete. Buen día mis estimados justiciales, yo soy Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC sucesoral en nuestro canal Sociedad. Si llegaste a este video fue porque YouTube sabía de tu necesidad de formarte académicamente. Te invito a que veas esta interesante masterclass que viene a continuación y a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones, lo compartas entre tus contactos y sé parte de nuestra comunidad que se forma en este interesante mundo de las sucesiones y herencias. Al activar la campanita de notificaciones podrás saber cuando colguemos nuevos contenidos. Hoy vamos a abordar un tema que ya fue abordado desde su óptica teórica por el maestro Juan Carlos Colmenares Zuleta y que implica un verdadero dolor de cabeza para el heredero contribuyente como lo es la declaración sustitutiva. Para verlo de forma clara tendremos una dinámica clase que constará con una demostración práctica de cómo efectuar ese trámite ante la página web del CENIAT. Por lo tanto, que comience la clase. Bien, ahora nos encontramos en esta masterclass en la cual desde el punto de vista práctico vamos a realizar lo que es una declaración sucesoral sustitutiva. Es decir, ya nosotros tenemos acá una declaración que ha sido realizada, una declaración primitiva, la cual debe ser corregida. Este es un caso cuasi real, el cual vamos a ver aquí a continuación. Entonces nos encontramos en nuestro escritorio normal y el cual vamos a iniciar nuestra declaración. Buscamos en primer lugar la página web, que en este caso es y digitamos declaraciones.ceniat.gov.be. Así, de esa forma, nosotros lo vamos a digitar y aquí lo conseguimos, que es el portal web oficial del CENIAT. Entonces, le damos clic a ese enlace y se va a abrir la página oficial. Nosotros nos vamos a dirigir en este caso, dentro de esta página web oficial, vamos a enfocarnos nuestra atención en lo que es CENIAT en línea, justamente ahí donde estoy en este momento apuntando. Vamos a entonces a realizar la declaración dentro de lo que es persona natural, damos clic precisamente a ese espacio y en el cual cuando hagamos clic en dicho espacio va a salir esta ventana emergente, el cual vamos a mover para mayor comodidad acá en el centro. Vamos a digitar el usuario y la clave de nuestra declaración o de nuestro sistema en línea de este usuario, de esta sucesión. Al realizar la obtención de usuario y clave, nosotros podemos tener acceso al sistema en línea. Digitamos la contraseña o digitamos la clave, luego ingresamos el código que nos da en este caso el CENIAT para corroborar que en verdad somos nosotros quienes estamos ingresando, justamente tal cual como se está viendo en este momento, y le damos clic a aceptar. Esta ventana se despliega y entramos ya al sistema en línea como tal. Prácticamente es el mismo paso como si estuviéramos haciendo una declaración en línea común y corriente, pero ahora lo que vamos a hacer es una declaración sustitutiva. Nosotros nos vamos a enfocar en este menú de la izquierda, en este caso en procesos tributarios. Le damos clic y nosotros vamos a buscar el último subítem o último ítem del submenú procesos tributarios, el cual vamos a ver que se encuentra en la última, que es sucesiones. Fíjense todos estos ítems, damos clic acá en sucesiones y veamos cómo va a salir
la portada de presentación, como podemos ver acá. En la portada de presentación, y se quiere como a modo informativo de lo que ya hemos visto tanto en el TIC 48 y en el TIC 55, es decir, la creación del RIC sucesoral y en la creación de usuario y clave, vemos los datos precargados, en este caso del usuario, tanto de la sucesión, el RIC sucesoral asignado, la fecha de fallecimiento, la fecha de vencimiento del lapso para declarar y la unidad tributaria aplicable si es, obviamente, de poder exhibirse o mostrarse. Además de ello también están los datos del causante, como son su cédula o su RIC sucesoral, el nombre del causante, además de los datos del representante legal, su documento de identificación que puede ser su cédula, y también lo que es el domicilio fiscal de la sucesión o dirección del mismo, el cual vamos a tener acá. También podemos ver lo que son los herederos y los legatarios. En este caso aquí tenemos a uno solo, en este caso específico que estamos presentando. Fíjense que abajo dice, el RIC ya posee una declaración. ¿Desea sustituir esta declaración? ¿Sí o no? Justamente nosotros nos vamos a enfocar porque cuando se presenta de esta manera, esto significa que ya se realizó una primera declaración, que es la que llamamos declaración primitiva. Nosotros tenemos que escoger si vamos a declarar, o decir, vamos a sustituir dicha declaración primitiva por una sustitutiva o no. Nuestra opción es sí. Por lo tanto, al dar clic en sí, debemos entonces dar clic en continuar. Damos clic en dicho botón y aparece la consabida ventana emergente donde indica si estos datos están correctos o no, dirigirse a la oficina del ente tributario para corregirlos. Si todo está correcto, entonces demos en continuar para entonces comenzar con la declaración sustitutiva. Es lo único que dice nuestra ventana emergente. Verificado esto, entonces le vamos a dar clic a aceptar para nosotros poder continuar. Y ahí le damos clic perfectamente en este momento. Bien, entramos a lo que es el sistema en línea otra vez para declarar, pero fíjense lo que dice arriba. Declaración sustitutiva de la asociación. Ya no es la primera declaración, es una segunda, tercera o cuarta, pero siempre va a decir declaración sustitutiva. Lógicamente aquí vamos nosotros a corregir datos o aspectos que nosotros hayamos fallado dentro de nuestra declaración. Esto obviamente son los datos personales, el tipo de sucesión, los datos de los herederos que participan, pero nosotros lo que vamos a corregir en este caso específico es sobre los datos de un bien inmueble que nos pidieron corregir. Es este bien inmueble únicamente. Estamos hablando en este caso de una vivienda principal, que como pueden ver se encuentran todos los datos aquí contenidos justamente en lo que llamaríamos descripción. Todos estos datos de descripción, el cual nosotros incluso les doy una recomendación muy sana al respecto. Deberíamos tener abierto, mientras estamos realizando este proceso, un archivo en formato Word, el cual nosotros podemos copiar. Fíjense, sombreamos y podemos dar clic a copiar para nosotros guardar esta información en ese archivo Word que nosotros vamos a crear para tener un respaldo fuera del sistema en línea. Esta información también se puede ver contenida en lo que es la planilla de declaración que arroja el sistema. Justamente tal cual como ustedes lo ven acá, esa información que acabamos de sombrear, fíjense dónde se encuentra en este caso acá sombreado. Lo dejamos a un lado incluso para ver y corroborar. Como les dije, copiamos esa información y nosotros tenemos que guardar en este caso en un archivo Word para que nos sirva de respaldo. Fíjense, las dos informaciones, tanto la que aparece en el sistema en línea como la planilla que lo arroja, son completamente idénticas. Cualquiera de las dos opciones podemos sombrearla, sea del sistema o sea de este archivo en PDF que arroja el sistema, y como les dije, lo podemos en este caso guardar en nuestro archivo Word. Vamos a copiar por ejemplo este dato y vamos a ver cómo se refleja. Y vean cómo justamente aquí se ve también. Toda esta información puede ser copiada sea de la planilla o sea del sistema. Veamos entonces, ahora sí, cómo queda en este formato Word. Aquí lo tienen, fíjense. Este yo, por ejemplo, lo utilizo personalmente justamente para dar un ejemplo de, ok, lo que yo había hecho en mi declaración primitiva o en la declaración que voy a sustituir, lo copio en este caso y lo pego acá en este formato. Y de esta primera, que yo pongo aquí como antes, yo voy justamente a cambiar lo que a solicitud del funcionario fiscal me haya pedido. Y justamente aquí tienen este ejemplo. Yo ya había hecho ya las correcciones e incluso lo sombreo con amarillo para darme cuenta cuáles son los cambios.
Y en mi caso particular como profesional, yo por lo menos imprimo esta hoja para indicarle qué es lo que había antes, qué me pediste corregir, estos son los cambios y es lo que se va a reflejar tanto en sistema como en planilla que arroja la nueva declaración, que sería en este caso la sustitutiva. Entonces aquí justamente es donde yo les hago la recomendación, tanto todo lo que es la descripción, la dirección, los linderos, los datos de registro, todo ello, cópienlo, péguenlo en este formato Word. Pueden hacer en este caso incluso hasta un cuadro para efecto de poder tenerlo más organizado, y obviamente luego realizan la corrección en el mismo formato. Y obviamente tenemos que, para poder declarar, tenemos que también hacer algo muy interesante. Este bien que estamos declarando es una vivienda principal. Yo no puedo abrir un nuevo formato y abrir para declarar una nueva vivienda principal. La vivienda principal es una sola. Yo tengo que eliminarla. Si no hubiera sido una vivienda principal, yo puedo en este caso abrir una nueva ventana emergente de nuevo bien mueble con los mismos datos de este, si no fuera una vivienda principal. Pero como es una vivienda principal, debo eliminar. Por lo tanto, voy a dar clic a eliminar para eliminar este registro, porque ya incluso, repito, yo ya copié y pegué los datos previamente acá en el archivo, como ustedes lo están viendo. Con esa confianza yo doy clic a eliminar y queda completamente eliminado, y así se ve justamente. Archivo eliminado, registro eliminado. Damos clic a nuevo bien inmueble y entramos a realizar la declaración nuevamente. Entonces lo primero que vamos a realizar es indicar que es vivienda principal, que por esa fue la razón que eliminamos este registro. Damos clic a vivienda principal, ya esto va a quedar declarado en desgravamen. Vamos con el tipo de bien mueble, que en este caso específico nos indicaron que teníamos que decir que era apartamento, y además tenemos que decir que también era un puesto de estacionamiento, porque ambos estaban descritos dentro del título de propiedad. Esto a petición del funcionario fiscal. Luego vamos con lo que son los datos de linderos y dirección. Nosotros ya, como hemos copiado justamente la información que habíamos tenido, lo único que vamos a hacer es copiar y pegar. Los linderos son uno de los espacios más fastidiosos que existen. De hecho, son apenas 100 caracteres, pero en este caso aquí tenemos la facilidad de que ya tenemos esa información. Lo que hacemos es sombrear dicha información siempre y cuando ésta no haya solicitado que se reformule, que se rectifique. Y eso sí, guardando justamente el espacio que tiene este sistema, que son 100 caracteres apenas. Pegamos los linderos y ya tenemos nuestros linderos ya listos. Ahora, nosotros debemos indicar cuál es la superficie construida. El sistema tiene esta circunstancia en la cual, si por ejemplo hablamos de un apartamento, tenemos que decir si son 78 metros cuadrados de apartamento, en superficie construida debemos poner 78 metros cuadrados. En superficie sin construir debemos poner 0 metros cuadrados. Y en el área o superficie, que es la tercera que estamos escribiendo, debemos poner justamente los 78 metros del apartamento. ¿Por qué razón se hace esto? El sistema en línea toma en cuenta que la sumatoria de superficie construida y superficie sin construir es el total del área que dice sistema en línea. Luego vamos con la dirección. Buscamos la dirección con los datos que nosotros tenemos ya grabados, o en este caso respaldados aquí en nuestro archivo Word. Lo que hacemos es copiar y pegar, tan simple como ello. La recomendación central que sí les digo, repito, es que en base a las recomendaciones que los funcionarios del SENIAT les soliciten a ustedes, porque ellos son los que están pidiendo y ordenando justamente esa declaración sustitutiva, háganlo. Reflejen lo que se había puesto en la declaración anterior o la declaración primitiva. Cambien lo que el funcionario del ente gremial le haya solicitado cambiar según las recomendaciones que éste asimismo lo solicita, lo recomienda o lo ordena. Ahora vamos, por ejemplo, con los datos de registro. Vamos a copiar y pegar los datos de registro. Acá en datos de registro nos dan 30 caracteres nada más para poder ingresar los datos del nombre completo del registro, de la oficina notarial, la oficina registral, de donde quedó asentada el título de propiedad del bien. Ponemos los datos, si es una configuración antigua, número, libro o tomo, que es similar, es lo mismo, la fecha y el trimestre. Justamente estamos aquí ya ahora llenando la fecha. Y por último llenamos el trimestre, que puede ser primero, segundo o cuarto, dependiendo lógicamente de la fecha de protocolización de dicho título de propiedad. No ponemos en este caso absolutamente nada acá, sino solamente NA como no aplica, debido a que estos tres últimos serían la nueva nomenclatura actual, vigente de los
títulos de propiedad que han sido emitidos desde el 2008-2009 en adelante. Y esto para dejar en efecto que en cierta forma no se aplican este tipo de nomenclatura, sino la anterior. Ahora vamos con lo que es descripción. En la descripción debo poner porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje que yo voy a declarar? En este caso acá fue un 33,33%. Este bien es un bien hereditario en donde participan 3 herederos. Cada uno toma un porcentaje de 33,33 o una porción de 1/3. Por eso es que se declara esa cantidad. Ahora yo debo indicar y debo copiar y pegar la descripción, que justamente fue una de las cosas que nos pidieron rectificar. Como ustedes pueden ver, lo que hago es copiar y pegar. Todo se basa justamente en la rectificación que tú hagas antes de entrar a declarar, para que no tengas el apuro de, ¿cuál es el dato que tengo que rectificar? No voy a rectificarlo en ese momento. Rectifícalo antes. Es la recomendación que te puedo dar para que luego cuando vayas a hacer la declaración lo hagas. Porque otra cosa muy interesante te tengo que comentar. Cuando tú hagas la declaración, si por ejemplo sea una declaración primitiva, es decir, por primera vez, o una declaración sustitutiva como es el caso, si realizas esa declaración y te pasa bastante de tiempo, no sé exactamente cuánto, obviamente este tipo de declaración de bienes inmuebles siempre se dilata mucho en el tiempo. Cuando tú vas a hacer la declaración y le das a agregar, se queda el sistema en blanco y tienes que volver a hacerlo. Por eso es recomendable siempre tener un formato en Word. Fíjense que ahora estamos poniendo los datos, tanto el dato de valor histórico como el valor que voy a declarar. Ese valor que voy a declarar debe ser cónsono con el valor del porcentaje que yo estoy indicando. Llenado todos estos datos, entonces ya reviso en dado caso si no existe ningún tipo de inconveniente, si no existe ningún tipo de vacío, que no haya falla alguna para que no me vuelvan a devolver, para que no me vayan a devolver. Lo que hago es agregar. Y fíjense que aquí está ahora el registro satisfactoriamente inscrito dentro del sistema, ya con las correcciones solicitadas y debidas. Vemos, revisamos. Por si acaso una segunda revisión no está por demás. Obviamente se hace una revisión antes de agregar, otra por si acaso después, nunca se sabe. Pero si todo está correcto y conforme, entonces podemos ir a continuar. Pero como es un solo bien lo que estamos declarando, vamos a ir revisando a través del menú. Nos damos cuenta que está en vivienda principal. Vamos a buscar en desgravamen cómo quedó registrado este desgravamen de vivienda principal. Bien, le damos clic para ver cómo se muestra. Y aquí lo tenemos, justamente. La descripción que nosotros hayamos hecho de este bien en nuestro registro de vivienda principal, en nuestra declaración, se va a reflejar. Lo único que tengo que hacer es continuar. Pero como repito, estamos en una declaración sustitutiva, nos vamos directamente a resumen de la declaración y le vamos a dar clic a ese botón. Aquí está. Precisamente aquí vemos nuevamente todo lo que nosotros hemos hecho durante la declaración, tanto el activo como el patrimonio hereditario y el impuesto a pagar, que en este caso es 0, porque cuando se declara una vivienda principal, el impuesto es 0. La cuota que le correspondió al heredero, igual el impuesto a pagar es 0, y lo que damos, en este caso, verificamos todo, lo que vamos a dar clic a continuar. El sistema nos indica que la cuota parte es referencial. Si tienen que corregirla, corríjala manualmente, se puede hacer esto. Pero como no hay nada que corregir, lo que vamos a dar clic es aceptar. Entramos a la parte final, ya con la corrección hecha, repito, ahí está la declaración sustitutiva de la asociación, fíjense lo que dice ahí arriba. Tenemos para hacer el anverso, y justamente esta es la hoja del anverso, es decir, la parte de adelante de la declaración, lo que vendría siendo un resumen general de la declaración. Y también tenemos lo que es la parte del reverso, la cual vamos a ver ahora. Precisamente ahí está, y esto vendría siendo lo que es ya la información más específica sobre los datos del bien inmueble registrado, el desgravamen declarado. Todo esto dentro de la declaración. Entonces fíjense cómo se muestra. Entonces nosotros ya al ver y revisar que todo está bien, damos clic a declarar. Ahí es donde nosotros vamos a dar clic para nosotros cerrar nuestro trámite. También tenemos la opción de imprimir, pero vamos a declarar. El sistema nos indica, ¿estás seguro de hacer la declaración? Si estás seguro, dele clic a aceptar. Si no, cancelas. Como estamos seguros de lo que estamos haciendo, lo hacemos en aceptar. Lógicamente estamos aquí mostrándole cómo se ve el sistema previo a lo que es ya declarar. Vamos ahora sí, declaramos. Ahí está. La declaración ha sido registrada exitosamente, como pueden ver entonces. Ya está realizada la declaración sustitutiva. Les comento, este caso fue de una vivienda principal. Esta de hecho es la segunda declaración. Les comento que la declaración fue recibida exitosamente
podemos incluso ya, en este caso, teniendo ya la declaración realizada, vamos entonces a imprimir esa hoja, o incluso podemos guardar el formato en PDF, guardarlo en el disco duro de la laptop o la computadora, para de una vez tener a la mano este archivo en PDF de la planilla, tanto en anverso como en reverso, para así no tener que acudir nuevamente al sistema y obviamente necesitar de internet para ello. Ya lo tenemos impreso, o mejor dicho, ya lo tendremos en este caso guardado en archivo, y en algún momento cuando ya nosotros estemos preparando la planilla junto con los anexos en la carpeta, lo imprimimos. Entonces, con esto nosotros aquí ya terminamos y cerramos lo que es el proceso de declaración como tal. ¿Ven? El mayor temor de los usuarios cuando deben hacer una declaración sustitutiva radica en lo establecido en el artículo 103 del Código Orgánico Tributario vigente desde febrero de 2020, que establece: constituyen ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de presentar declaraciones y comunicaciones. 5. Declarar más de una declaración sustitutiva o la primera declaración sustitutiva con posterioridad al plazo establecido en la norma respectiva. Serán sancionados con multa equivalente a 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado en el Banco Central de Venezuela. Ahora bien, hay una norma muy interesante como lo es la del artículo 157 del Código Orgánico Tributario, el cual comenta que las declaraciones o manifestaciones que se formulen se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriban, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86 de este código. Incurren en responsabilidad conforme a lo previsto en el artículo 128 de este código, y los profesionales que emitan dictámenes técnicos o científicos en contradicción con las leyes, normas o principios que regulen el ejercicio de su profesión o ciencia. Continúa la lectura del artículo indicando que dichas declaraciones y manifestaciones se tendrán como definitivas aun cuando puedan ser modificadas espontáneamente, siempre y cuando no se hubiera iniciado el procedimiento de fiscalización y determinación previsto en este código, y sin perjuicio de las facultades de la administración tributaria y de la aplicación de las sanciones que correspondan, si tal modificación ha sido hecha a raíz de denuncias u observación de la administración. Este artículo menciona unas limitaciones que encajan en el supuesto del anteriormente mencionado artículo 103, que dice lo siguiente: no obstante, la presentación de dos o más declaraciones sustitutivas o la presentación de la primera declaración sustitutiva después de los 12 meses siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración sustituida dará lugar a la sanción prevista en el artículo 103. El artículo 157 del Código Orgánico Tributario deja claro que no serán considerados para aplicar dichas limitaciones en su parágrafo único. Las limitaciones establecidas en este artículo no operarán cuando, primero, cuando en la nueva declaración se disminuyan sus costos, deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables. 2. Cuando la presentación de las declaraciones que modifica la original se establezca como obligación por disposición expresa de la ley. Y 3. Cuando la sustitución de la declaración se realice en virtud de observaciones efectuadas por la administración tributaria. Es decir, que haciendo una interpretación de esta norma, existen criterios para evitar que el contribuyente heredero tenga que pagar penalidades por declaraciones sustitutivas. Algo muy claro que dijo el maestro Colmenares Zuleta en su exposición en el live que mantuvo conmigo es que se pueden realizar cualquier cantidad de declaraciones sustitutivas si se encuentra dentro del lapso para declarar la declaración del impuesto sobre sucesiones, es decir, 180 días hábiles desde la apertura de la sucesión, basado en la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 153 de fecha 19 de noviembre del 2020, caso Sucesión Lucía Daraco de Vegas. Mis justiciables, deseo que esta masterclass y el posterior contenido que acabas de presenciar te pueda servir de guía tutorial para poder hacer una debida declaración sustitutiva del impuesto sobre sucesiones. Si deseas conocer más del cálculo, determinación y declaración del impuesto sobre sucesiones, síguenos a través de nuestras redes sociales o contáctame por nuestro correo institucional para obtener un servicio de formación o de asesoría profesional personalizada, y con gusto lo haremos. Por estas razones es que me permite concluir que las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras. Muchísimas gracias, mis justiciables, por seguir nuestros contenidos. Te invito a que sigas viéndonos y no te pierdas lo nuevo que se viene en este mes de agosto de 2021. Si te ha gustado este video, danos un gran like jurídico y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Mis justiciables, te habló Juan Carlos Ron. Te deseo que tengan todos un buen día. Hasta el próximo tip.